¡Rayos! ¡Es esa cosa! Mirko gritó, observando la esfera. Todos estaban consternados. Pensaban que lo había fallado, pero el grito del Saiyajin les confirmó que lo hizo a propósito. ¿Por qué lo había hecho? ¿Qué ganaría con una esfera en el cielo? Es muy bonita, Nejire comentó, apreciando la brillante esfera. Por un pequeño momento le recordó una brillante luna en medio de una oscura noche. ¿Qué es lo que gana con una esfera en el cielo? Midoriya hizo lo posible por analizar la situación y no encontró ninguna respuesta. Miró al Saiyajin con frustración. No es un ataque para lastimarnos, tampoco para provocarnos. Ceguera, ¿qué quieres ganar con? Sus ojos se pusieron rojos. Gritó en alerta. Son los latidos de su corazón. All Might preguntó sin saber la respuesta al escuchar los fuertes latidos del mono Saiyajin. Mirko dio un paso hacia atrás, sorprendiéndose a sí misma, pero no pudo evitarlo. El sentimiento de estar enfrente de algo invencible la abrumó. Sus instintos se dispararon, suplicando el huir. Los instintos de conejo nunca le habían fallado. Los héroes observaron impresionados el cuerpo de Kakaroto mientras parecía mirar a la nada. Espera, su cuerpo estaba empezando a crecer. Siempre se siente tan bien. Kakaroto pensó con alegría. Transformarse en Osaru siempre lo llenaba de una sensación de júbilo. Obtener tanto poder de golpe era una sensación grandiosa. Los héroes solo observaron con horror cómo el cuerpo del Saiyajin empezaba a crecer. La musculatura en su cuerpo se hizo más pronunciada. Empezaba a salir pelo de sus brazos y piernas. Incluso sus dientes se convirtieron en colmillos. ¿Qué le pasa a su cuerpo? Kendo tartamudeó. Era como presenciar la transformación de un hombre a un monstruo, solo que ahora era de un monstruo a algo peor. El Saiyajin rugió, provocando que todos se cubrieran los oídos. La fuerza del rugido levantó polvo y aturdió a los humanos. El cuerpo del Saiyajin crecía alarmantemente rápido. Su rostro se alargaba, mientras que afilados colmillos se asomaban de su boca abierta. Su armadura se estiró al mismo tiempo que su cuerpo, no dejando el cuerpo de su anfitrión a la intemperie. En solo unos segundos, la transformación de Osaru estaba completa. El peliverde contempló impresionado la nueva forma de Kakaroto. Era como un enorme simio. Era un Kir. Una característica natural de su raza había aumentado su poder. La verdad esperaba que solo fuera un aumento de tamaño y no de poder a proporción del tamaño. El Osaru permaneció inmóvil en su lugar, produciendo gruñidos desde su boca hacia los héroes. A pesar del salvajismo y brutalidad que irradiaba esta nueva forma, todos podían apreciar la inteligencia y conciencia en los ojos de la bestia. All Might se agachó. Primero hay que probar los límites. Se posicionó para atacar y su sucesor lo imitó. Tenían que averiguar cuánto había cambiado su poder y la única manera era atacarlo. El héroe Cementos usó su ki para mover el concreto de la calle hacia los pies del Saiyajin, aprisionándolo, mientras Shizuko y All Might se lanzaron cargando un golpe con el 100% del poder de cada uno. ¡Smash! Los vientos azotaron el campo de batalla cuando el maestro y alumno impactaron sus respectivos ataques. El brazo de Izuku se rompió ante su propio poder, mientras que All Might sentía como las brasas de On Fire se desgastaban cada vez más rápidos, pero eso no era lo que más los inquietaba. ¡Ni siquiera se movió! All Might susurró. No puede ser. Midoriya estaba en el mismo estado. El Osaru ni siquiera se había estremecido ante la fuerza de sus golpes. Los héroes observaron con terror el resultado. Parecía que ni siquiera lo había sentido. El símbolo de la paz y el estudiante, con una fuerza tan monstruosa, fueron tratados como unas molestias menores por el Osaru. Inténtenlo de nuevo. Me encantan sus esfuerzos. El Osaru se golpeó el pecho, burlándose de los héroes. Desde su perspectiva, se veían como indefensos insectos que podrían aplastar por error. No te creas la gran cosa, mono maldito. Bakugo rugió con ira, impulsándose con sus explosiones. El Osaru sonrió con sus afilados dientes. Sin moverse de su posición, usó su cola a modo de látigo para golpear al estudiante que intentaba atacarlo, acercándose por la espalda. ¡Ja, ja, ja! El Osaru no pudo evitar mostrar su diversión con el sufrimiento de todos los estudiantes que lo atacaban sin daño alguno, y así los iba resquebrajando uno a uno solo con su cola. ¡Monstruo del demonio! Bakugo jadeó con odio, intentando levantar su cuerpo, pero sus brazos cedían al peso, impidiéndole encarar al Osaru. Yo no moriré aquí. Trabajé demasiado para terminar así. Puso más fuerzas en levantarse. Para Kakaroto era un espectáculo lamentable. Un humano con los huesos destrozados que no se resignaba a su muerte. Levantó su pierna para acabar con el sufrimiento de esta criatura. Katsuki observó cómo su perdición se acercaba para reclamar su vida. Su mente aturdida no pudo procesarlo. ¿Qué pensaría su madre? Su carrera de héroe terminaría sin haber empezado.
La mente de Bakugo se llenó de una ira inconmensurable. Desde el fondo de su alma gritó las palabras con mayor odio que alguna vez había dirigido hacia alguien. ¡Vete al infierno, maldito Saiyajin! Esas serían sus últimas palabras. Broly estaba sentado sobre los escombros de unos edificios, observando la pelea que se desarrollaba. A sus lados estaban los dos Saiyaman que habían luchado contra los gnomos. La batalla, en el mejor de los casos, se podría describir como desigualada, aunque el factor regenerativo de esas cosas era molesto. Recuerdo a los gnomos, eran mucho más débiles que los Saiyaman, pero su regeneración era molesta. Incluso el que había sido partido a la mitad se había recuperado. Pero después de cientos de heridas mortales, su factor regenerativo empezó a flaquear, y después de que la energía de los gnomos se agotara, los Saiyaman los partieron en pedazos. All For One se encontraba tirado frente al Saiyajin. La pierna de Broly se encontraba en su espalda, a modo de taburete. Después de ordenar a los Saiyaman, el Saiyajin lo había atacado antes de que tuviera la oportunidad de procesarlo. All For One nunca había sentido tanta impotencia. Fue tratado como una completa basura. Después de decenas de ataques insignificantes para el Saiyajin y contraataques lamentables del símbolo del mal, su cuerpo fue arrojado aquí para servir como apoyo para los pies de los Saiyajin. ¡Pútrete! All For One escupió con odio. Nunca se había sentido tan humillado. Intentaba con todas sus fuerzas levantarse, pero el Saiyajin ejerció una fuerza monstruosa sobre su columna. Habría muerto hace tiempo si fuera un usuario de Ki normal. Pensé que dirías eso, pero aún así es muy grosero. Broly sonrió y ejerció más fuerza en su pierna, aplastando aún más el cuerpo del símbolo del mal. Mientras tanto, los villanos habían sido igual de humillados que All For One, pero los terribles Saiyaman los masacraron como ni siquiera ellos lo fueran hecho contra sus enemigos. Después de todo, se consiguieron con seres más sanguinarios que ellos. Por último, se encontraba un moribundo Dabi. Sus dientes apretaron y su mirada consiguió un nuevo tono de locura. Al menos quería llevarse a esta criatura al infierno con él. Sabes, no es buena idea apostar todas las esperanzas a un solo plan. Debbie habló entrecortadamente por el esfuerzo que suponía hablar en su condición. El Saiyaman hizo un sonido de confusión al ver al moribundo villano hablarle. Nos bebemos en el infierno engendro. Debbie sonrió con arrogancia. Su cuerpo empezó a brillar intensamente con la luz azul. Touya siempre tuvo que controlar su poder en vida para no destruir su propio cuerpo hasta el punto en que dejara de ser funcional. Su débil cuerpo no soportaría el calor de sus propias llamas al 100%, pero eso ya no era un problema en su lecho de muerte. Ya nada le importaba. Soltar todo el poder de sus llamas en un solo instante para dejar este mundo en una gran explosión de fuego, carbonizando a sus enemigos. Ser una muerte digna y espectacular, muy similar a la forma que tienen las estrellas de morir con una gran supernova. Broly dejó de aplastar el cuerpo de All For One para observar el brillante resplandor que venía del campo de batalla. Así se notó, se sintió esa magna explosión. El campo de batalla se había envuelto en una gran explosión de fuego azul, reduciendo las cenizas los edificios en el radio de la explosión y derribando estructuras cercanas con la onda expansiva. Las llamas continuaron quemando todo a su alrededor sin piedad alguna. Después de unos momentos, la intensa explosión se calmó, dejando el campo de batalla en un abrumador silencio. ¿Se inmoló? Vaya, qué manera de sacrificarse. Al menos tuvo mejor final que muchos. Broly rompió el silencio. Se encontraba intacto a pesar de estar tan cerca del epicentro de la explosión. Dabi, sabía que tenías un gran potencial, pero nunca esperé que fuera tan grandioso. All For One se levantó del suelo. Su piel estaba ligeramente quemada en varios puntos y su traje había quedado reducido a taparrabos en el mejor de los casos. Debe ser impresionante para un humano. Broly reconoció sin mucha emoción. No podía sorprenderlo esta explosión, sabiendo que tenía suficiente poder para destruir un planeta de este tamaño. Agradéceme que te dejé ver el espectáculo. Ahora, muere. All For One se agarró el rostro con dolor. El Saiyajin había destrozado su máscara de una patada. Empezó a intentar controlar su respiración, sabiendo que moriría si no encontraba un reemplazo pronto. Con la máscara destrozada, Broly preparó otra patada con más fuerza hacia la mandíbula del símbolo del mal. La fuerza del pequeño Saiyajin desgarró el cuello de su víctima, arrancándole la cabeza. All For One vio su cuerpo sin cabeza desde su posición elevada. 2 siglos para esto. 2 siglos para esto, gritó mentalmente. Sus 200 años de vida serían apagados por un pequeño niño.
La visión se le oscurecía y la pérdida de sangre le hacía difícil pensar. Su hermano le dijo hasta el último momento de su vida que aparecería un héroe que pudiera hacerle frente. Él solo se burlaba de ese pensamiento. ¿Un héroe capaz de derrotar al rey demonio? Era solo una idea fantasiosa surgida de los ideales de su hermano. Ningún humano podía hacerle frente, pues al final no fue un héroe y tampoco un humano. Fue el legendario Super Saiyajin y sin saberlo tuvo una muerte digna por parte del legendario guerrero. El pequeño Broly no tenía conocimiento alguno de que había acabado con facilidad con el villano más grande y longevo de todo el planeta. Antes de irse, levantó la mano, lanzando 4 ráfagas de energía a punto separado, destruyendo los Saiyaman. No pensaba dejarlos vagando en este planeta cuando acabaran la misión. Su rastreador empezó a emitir sonidos, alertándolo de una anomalía. ¿Ondas blues? Su rastreador detectó más arriba de él. Broly sabía lo que significaba, por lo que no levantó la mirada. Una luna artificial. Kakaroto debe estar divirtiéndose. Sonrió y empezó a volar, abandonando la destruida ciudad. Vegeta, a este paso lograrás matarme de aburrimiento. Vegeta se burló volando en círculos sobre un gran glaciar en medio de la ciudad. Ten del Ejército de Liberación no respondió a las provocaciones del Saiyajin, había logrado destruir su capucha dejando su rostro y cabello blanco al aire. Exhaló aire frío atrayendo aún más hielo desde la ciudad. Concentrándolo en una gran línea lanzó un enorme glaciar hacia el príncipe de los Saiyajin. Crash. Vegeta sonrió y empezó a volar a través del hielo destruyendo el ataque con el impacto contra su propio cuerpo. Ten movido por la desesperación intentó mover su plataforma de hielo para esquivar al Saiyajin pero no fue lo suficientemente rápido. Vegeta lo alcanzó y tomó al hombre del cuello con fuerza. Sus habilidades son molestas, parecen aleatorias. Vegeta le apretó con más fuerza el cuello. Ten sujetó los brazos del Saiyajin intentando alejarlo aunque sea un poco. ¿Por qué tantos de ustedes se reunieron en esta ciudad? Preguntó enfatizando esa palabra para que el hombre entendiera su pregunta. Por la liberación, Ten respondió con convicción y dificultad sintiendo cómo le empezaba a faltar el aire. Crack. ¿Liberación? Vegeta se preguntó confundido dejando caer el cadáver con el cuello roto hacia la ciudad. El cuerpo de Ten terminó como una mancha de sangre en el pavimento al caer de tanta altura. ¿Liberación? Querían liberarse de algo. Vegeta no había encontrado indicaciones de que algún tirano gobernara este planeta. Todos los lugares que habían visitado parecían tener sus propios líderes, todos por su cuenta o al menos el Saiyajin lo describiría así. Vegeta empezó a descender a la ciudad cuando su rastreador detectó una presencia debajo de él. Frente al cuerpo de Ten se encontraba Red Destro mirando con enojo el cuerpo de su subordinado. Estaba furioso por su muerte. Él era un compatriota, alguien que había abrazado el ideal de su padre y este lo abrazó de vuelta. Alguien bendecido con un quirk tan maravilloso había encontrado un final tan repentino. Eres un niño poderoso. En otras circunstancias habrías sido un gran miembro para nuestra organización. Red Destro comentó al Saiyajin frente a él. Pareciendo ajeno al peligro que representaba Vegeta empezó a hablar. Mi padre fue un gran hombre, dedicó su vida a luchar para liberar a las personas de las restricciones de ¿a mí qué me importa? Vegeta lo interrumpió sin importarle el monólogo que este hombre intentaba dar. El gobierno, Red Destro continuó ignorando la interrupción, molestando a Vegeta. Él se convirtió en un mártir al final de su vida. No sé lo que él hubiera hecho para enfrentar esta situación. Solo sé que lo habría hecho mejor que yo. Manchas negras empezaron a expandirse en su rostro mientras miraba al Saiyajin, pero sé cómo yo lo afrontaría peleando. ¡Pum! Vegeta interceptó un golpe del líder del Ejército de Liberación con su antebrazo. La extremidad de Red Destro se había vuelto completamente negra agrandándose junto con su traje. ¿Esta es tu habilidad? Vegeta preguntó indiferente. Un aumento de fuerza como esta no era la gran cosa con el nivel de poder de este sujeto. Impresionado. Preguntó intentando atrapar al Saiyajin en su mano. Para nada, Vegeta no se molestó en esquivarla y atrapó la mano extendida. Simplemente haces crecer tus extremidades. No es la gran cosa. Red Destro sonrió un poco por la forma en que el Saiyajin hablaba de su quirk. Extrayendo más estrés de su cuerpo empezó a agrandarse y sus pupilas desaparecían dejando sus ojos blancos. Estás confundido si crees que es tan simple.
Lanzó un golpe con su mano libre. Vegeta simplemente saltó esquivando el ataque. No entendía a este hombre, no tendría oportunidad ni contra Kakaroto y aún así lo atacaba con tanta convicción. La caída de su raza lo había llevado a la locura. El líder del Ejército de Liberación se lanzó juntando sus manos a modo de mazo. La liberación no será derrotada por ti. Vegeta se movió esquivando el ataque. La calle bajo sus pies se destrozó por el golpe de Red Destro. Las casas a los lados de las calles se encontraron con sus ventanas siendo destrozadas por la onda de choque. ¡Qué débil! Vegeta lo golpeó enviando su cuerpo a volar en contra de edificaciones cercanas. Las casas se destrozaron cuando el enorme cuerpo del Red Destro impactó contra ellas. El líder del Ejército de Liberación se recompuso empujando los escombros que cayeron sobre él, se levantó del suelo sujetando sus costillas, probablemente las tenía rotas. Un ataque maravilloso, lo elogió limpiándose sangre que escurría por la comisura de sus labios, pero esto no bastara para destruir el ideal de Destro. ¡Crack! Se sujetó el rostro adolorido, un golpe directo del mocoso le había roto la nariz. Niñato impertinente, todavía te falta mucho para... Crack, crack, crack. Una secuencia de golpes de ataques del Saiyajin destrozaban el cuerpo de Red Destro. Sus brazos, piernas y tórax no aguantaban el castigo, rompiendo los huesos de su cuerpo cuando los golpes del Saiyajin impactaban contra su carne. Solo otro humano, Vegeta, apareció enfrente de él, sujetó su brazo y lo miró con una sonrisa engreída. No extrañarás esto, ¿cierto? Lo pateó. La carne de su brazo se desgarró separando la extremidad del cuerpo de Red Destro. La liberación no cae. Crack. El Saiyajin golpeó a Red Destro en la cabeza. Un crujido se escuchó en la ciudad ante el impacto del cuerpo del líder del Ejército de Liberación en contra del suelo. HRHG Rig. Red Destro intentó hablar, pero de su boca solo salían balbuceos incomprensibles. Concentrándose en sus palabras pudo decir palabras coherentes. La liberación. Sus palabras salieron como un débil susurro. No podía terminar aquí, no debía. Su padre había luchado toda su vida por esta causa, hasta su muerte siempre luchó por la liberación de los Quirks, llegando al punto de convertirse en un mártir en su suicidio en prisión. Él no podía permitir que el ideal de su padre muriera con él. Con todas las fuerzas que pudo reunir intentó levantarse, pero sus brazos cedieron al peso de su propio cuerpo. Las marcas en su cuerpo se desvanecieron dejando al hombre tirado en el suelo. La liberación no morirá aquí, se susurró en ánimos intentando pararse nuevamente, fallando en el intento. No tienes que esforzarte tanto, tu muerte es inevitable. Vegeta se acercó luciendo engreído. Ya esperaba este resultado cuando entró en la ciudad. Debe ser un gran honor para un humano morir por un Saiyajin de clase alta. Sonrió con orgullo. ¿Saiyajin de clase alta? Red Destro se esforzó porque sus palabras tuvieran coherencia. Las palabras del Saiyajin no tenían ningún sentido para él. El Saiyajin vio al moribundo humano bañado en su propia sangre. De las 110.000 personas en esta ciudad, solo unas pocas miles de permanecían con vida, ocultándose como ratas o intentando escapar de la ciudad. Decidió complacer la curiosidad del humano en su lecho de muerte, aunque solo fuera para que entendiera la inutilidad de sus esfuerzos. Pertenezco a la élite de los guerreros, Vegeta respondió esperando ver la esperanza abandonar los ojos del humano, midiendo nuestras aptitudes para el combate desde el nacimiento. Determinan nuestras posiciones como Saiyajins de clase alta, media o baja. Vegeta miró con superioridad al humano. El recordatorio de la superioridad de su raza contra otras agrandaba aún más su orgullo. Una basura como tú apenas rayaría lo mínimo que requiere un Saiyajin de clase baja. Red Destro lo miró impresionado. ¿Desde el nacimiento? Su sociedad era tan barbárica como para separar a sus integrantes en función de su poder. Era inmoral, salvaje y era simplemente lo que su padre buscó toda su vida. Las lágrimas empezaron a descender de sus ojos. Una sociedad en donde el poder de una persona no fuera reprimido, en donde el poder fuera una parte integral e importante del individuo para medir su valor en la sociedad. El resultado de su objetivo de toda la vida se presentaba frente a él como su asesino. Era hermoso y aterrador. Su sociedad los marca en función de su poder. Preguntó en un susurro conmovido con las lágrimas manchando toda su cara. Creo que la locura finalmente te alcanzó. Vegeta vio con desprecio al humano frente a él. Después de sus palabras había empezado a llorar con una mezcla de conmoción y terror. Era extraño. Red Destro no hizo caso a sus palabras, no prestó atención a sus múltiples heridas, aún perdiendo la sensibilidad en su cuerpo por la pérdida de sangre en el muñón de su brazo.
No dejó de llorar conmovido por lo que en su mente era el sueño de su padre hecho realidad frente a él. Esta sociedad había destruido a los humanos. Eso confirmaba que el pensamiento de su padre era el correcto, la superioridad de esta raza frente a los humanos era para él la confirmación de la superioridad de su ideología. La liberación era lo correcto, susurró mientras la sonrisa más sincera que había dado en su vida se extendía por su rostro. Los delirios de un humano antes de morir. ¡Qué patético! Vegeta levantó su mano cargando una esfera de energía mientras Redestro seguía balbuceando incoherencias para el Saiyajin. Disparó su ataque borrando el cuerpo del sonriente Destro que había recibido la mayor realización de su vida. Su padre tenía razón. Ese humano tenía bastante problemas, bajo la mano luciendo ligeramente disgustado por el comportamiento del humano antes de su muerte. Ya había derrotado a todas las personas mínimamente poderosas en este lugar, las pocas miles de personas que quedaban con vida estaban ocultándose o agonizando, había terminado su trabajo. Imitando los movimientos de Nappa decidió destruir la ciudad, levantó 2 dedos y ¡boom! La ciudad dejó de existir en una gigantesca explosión matando a toda persona viva y reduciendo a polvo los cuerpos de los fallecidos. Por sobre la inmensa destrucción resultante de la explosión, Vegeta flotaba descuidadamente sin darle mayor importancia al lugar que ahora era solo un cráter humeante. Su rastreador sonó alertándolo, ¿ondas Bloods? Más arriba de su mirada el rastreador detectó las ondas, la luna en este planeta no salía de día y Broly no conocía esa técnica, lo que solo dejaba una posibilidad. ¿Qué tontería has hecho, Kakaroto? Empezó a volar en dirección a los héroes evitando levantar la mirada, le daría un buen golpe en la cabeza a su compañero por semejante estupidez. Me están divirtiendo mucho. El Osaru se regocijaba en los inútiles intentos de los humanos de producirle siquiera un rasguño, lo habían atacado con rabia ciega desde el momento en que aplastó a ese adolescente. Lo atacaron con aún más ira después de que se comió a esa chica de pelo azul. Silencio, monstruo. Soji lanzó múltiples ataques con sus varias extremidades, resultando tan ineficaces como todos los demás. Balas de cañón impactaron con el cuerpo de Osaru que no hizo ningún intento por evitarlas. Yaoyorozu había usado mucha grasa corporal para fabricar múltiples cañones por sobre los edificios. Son grandiosos. Kakaroto en su modo Osaru actuaba en forma de éxtasis. Se movió hacia un edificio derribado por él anteriormente, levantó la edificación sin problemas por sobre su cabeza, fijó su atención en el hombre de pelo negro y la adolescente a su lado y lanzó la construcción. Maldito Saiyajin, Aizawa maldijo viendo la estructura empezar a caer en su dirección, lanzó sus vendas hacia Yaoyorozu envolviendo su cuerpo en estas. Aizawa Sensei. La estudiante quiso protestar pero la mirada de su maestro la hizo callar. Y la lanzó esperando que el impacto del edificio no la alcanzara. Aizawa volteó a ver a su muerte a la cara, su corazón estaba tranquilo sabiendo que pudo sacar a su estudiante del área del ataque, muriendo igual que Shirakumo. Era un poco divertido si lo pensaba. Pum, Izuku. Aizawa Sensei, no. Esto no podía estar pasando, las fuerzas en su bando caían como moscas, desde que el Saiyajin se había transformado no habían podido conectar un solo ataque que lo dañara, solo recibía cada impacto con risas y burlas. Falcao en 30%, cargó su poder lanzándose hacia la bestia, su cuerpo se entumecía al usar más poder del que su cuerpo soportaba en estos momentos, gritó su siguiente ataque desde lo más profundo de su corazón. Es más, no le hizo nada. Eres fantástico, chico verde. Más fuerte que la mayoría. El Osaru se rió elogiando la fuerza del estudiante por sobre sus compañeros, aún estando solo. ¿Te atreves a atacarme? Grandioso. Pero el peliverde no estaba solo. El Osaru recibió el impacto del golpe de All Might, no surtió ningún efecto igual que las otras veces. Fantástico. Sigan intentando. Las burlas del Osaru colmaban la paciencia de los héroes. Silencio, bestia. Mirko saltó al ataque con frustración, el Saiyajin actuaba como un tanque, recibiendo todos los ataques que le lanzaban sin importarle, porque no suponían ningún problema para él. Flash. El Saiyajin movió su mano agarrando el cuerpo de Mirko en su palma, cerró su mano en un puño empezando a aplastar los huesos de la heroína. ¡Ah! Grito de dolor mientras el Osaru se reía de su sufrimiento. Señora Mirko.
Izuku gritó preocupado por el bienestar de la heroína. Los gritos de dolor eran desgarradores para los oídos del peliverde. Buen provecho, el Osaru dijo antes de abrir sus fauces para acercar el cuerpo de la heroína a su boca. Mirko luchaba desesperadamente para salir del agarre del Osaru, pero su fuerza no era suficiente para mover siquiera un dedo del Saiyajin. ¡Demonios! ¡Suéltame, maldito bastardo!, gritó mientras el Saiyajin depositaba la mitad de su cuerpo entre sus dientes. Intentó con todas sus fuerzas detener la mandíbula del Osaru. Ni creas que me matarás. Te derrotaré. Te voy a... Crash, sus esfuerzos no fueron suficientes. La heroína dejó de retorcerse cuando los dientes del Saiyajin separaron su cuerpo. Uno de los brazos de Mirko cayó hacia el pavimento de la calle, horrorizando a los héroes. El Osaru escupió la mitad del cuerpo de Mirko hacia la azotea de un edificio. Pues no sabe tan mal, sonrió a los presentes mientras la sangre escurría de sus labios. No es la primera vez que como conejo.